Pueden sentarse. Estaba pensando, hermanos, que a nosotros nos agradan las cosas complicadas. La verdad que nosotros a veces nos complicamos la vida. Pero al Señor le gustan las cosas simples, las cosas sencillas. Y por eso el Evangelio es sencillo y está al alcance de todas las personas, de todo rango, de toda cultura, de toda posición económica. Bueno, y esta mañana quiero predicarles algo sencillo, por supuesto con la ayuda y el respaldo del Señor y apoyado en su palabra. Les quiero hablar de la obra de la salvación. Aquí está resumida en este versículo toda la obra de la salvación, que tiene un comienzo, que tiene un proceso y que tiene un final. Un comienzo, un proceso y un final. Esa obra de la salvación depende del Señor de principio a fin. Y la certeza que tiene el apóstol Pablo, la seguridad, como él lo dice, estando persuadido, que el que comenzó la obra buena, la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, ahí tenemos resumida toda la obra de la salvación. Comienzo, desarrollo y una conclusión, un punto final. Cuando el Señor le regaló a Juan el Evangelio, la Carta Universal y el Apocalipsis, que son los tres escritos que Dios le regaló a Juan, en esos tres escritos resume la obra de la salvación. En el Evangelio, en la Carta Universal y en el Apocalipsis, esos tres documentos. Ahí están resumidas las tres etapas de la obra de la salvación. Entonces, la primera etapa, vamos a hablar de la primera etapa. Recuerde que son tres. La primera etapa está resumida en el Evangelio del Señor Jesús. Y es la etapa, voy a ponerle un nombre a esa etapa, es la etapa de la convicción. Porque nadie podría ser salvo a menos de que sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence. Él lo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Uno a veces piensa que el peor pecado es el adulterio, la fornicación, el asalto, el atraco, todo eso. Pero el pecado más grave es la incredulidad. Y el Señor lo dice, de pecado, peor pecado que uno puede cometer es decirle mentiroso a Dios. Cuando yo no creo lo que Él dice, lo hago a Él mentiroso. Es casi como
colocarlo en un plano muy bajo a Él. Porque nuestro Dios no es mentiroso. Nuestro Dios es la verdad. ¿Cierto? Él es la verdad. Y Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Se lo voy a decir en otra versión más actual. Que Él va a mostrar a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Quiere decir que Él va a dar a conocer a tres personajes. Primer personaje, el pecador. Segundo personaje, el Señor. Y tercer personaje, el diablo. Son los tres personajes que están ahí. Convencerá quién es pecador. Convencerá quién es inocente. Y convencerá acerca de quién recibe el justo juicio de Dios. A ver, identifíquenme los personajes. ¿Quién es pecador? ¿De quién está hablando? De nosotros. ¿Quién es inocente? ¿De quién está hablando? De Él. ¿Y sobre quién recae el juicio de Dios? Del diablo. Entonces, una de las cosas que hace el Señor es convencerlo a uno de esas tres verdades. Número uno, quién es pecador. Número dos, quién es inocente. Y número tres, quién recibe el justo juicio de Dios. Entonces, esa etapa de la convicción, usted se preguntará, ¿en qué momento comienza? ¿En qué momento comienza? Yo se lo voy a decir, la etapa de la convicción comienza con el oír el Evangelio. Esa etapa comienza. Usted está escuchando el Evangelio ya hace algunos días o meses, o tal vez llegaste hoy por primera vez, pero quiere decir que tú ya estás en la primera etapa, que comienza con el oír el Evangelio. Y usted se preguntará, ¿y qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es muy sencillo, pero muy poderoso. Cosa seria. Muy poderoso. Así como es de sencillo, es de poderoso. El Evangelio es que Dios se manifestó en carne. Ahí comienza la buena noticia. Que Dios se hizo carne. Él se hizo como uno de nosotros. Ninguna de las grandes religiones del mundo plantea eso. Que su Dios se manifiesta. La única que confiesa que Dios se manifestó en carne somos nosotros. ¿Y por qué lo decimos? Porque la Biblia lo declara. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue en carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Ahí comienza la gran noticia. Que Dios, siendo Dios, se manifestó en carne. Qué buena noticia. ¿Para qué? Para llevar nuestro pecado. Él fue a la cruz del Calvario. Bueno, a propósito, los que debíamos haber ido a la cruz del Calvario seríamos nosotros. Pero hermanos, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de Jesús y a Jesús nos lo trajeran para presentarnos o plantearnos la alternativa de soltarlo a él o a Barrabás, tal vez nosotros hubiéramos cometido el mismo error que cometieron los judíos, que fue pedir que soltaran a Barrabás. Entonces, él fue a la cruz por ti y por mí. Él murió por ti y murió por mí. Y usted se preguntará, ¿y qué fue lo que murió si Dios no puede morir? Bueno, Él murió como hombre. Como hombre murió, como hombre lloró, como hombre se cansó, como hombre caminó, como hombre se entristeció, como hombre. Porque Dios es espíritu y un espíritu no puede morir. Entonces, para Él poder morir, se hizo como nosotros. Y se convirtió en la ofrenda que se tenía que pagar por nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. La gran noticia es que Él, después de muerto, fue sepultado. Pero al tercer día, eso es una gran noticia, ¿cierto? No se quedó en la tumba. ¿Y quién lo levantó? En algunos versículos dice que fue el Padre, pero hay otros que dicen que fue Él. Claro, como Él y el Padre son lo mismo, son el mismo. Yo y el Padre, uno solo. Él dijo, tengo poder para poner mi vida. Él había dicho, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y la gran noticia es que Él resucitado ascendió para presentar la ofrenda. Y la gran noticia no se queda ahí. El que resucitó viene otra vez. Oiga, qué bonita noticia. ¿Y para qué viene? Bueno, respecto de sí mismo, para cumplir una promesa. Respecto de los pecadores, para mostrarle al mundo incrédulo que Él tiene las riendas del universo. Alguien dijo, al Señor se le salió de las manos el mundo. No, Señor. Él tiene las riendas. Él le va a poner punto final al pecado. ¿Usted se imagina un mundo sin violadores, sin atracadores, sin fleteros, sin drogadictos, sin lesbianas, sin homosexuales? Es un mundo ideal, sin pecadores. Pues le quiero decir que eso va a suceder, porque Él le va a poner fin al pecado. Le va a mostrar a los incrédulos que todo lo que Él dijo respecto de sí mismo era verdad. Dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Entonces,
Esa es la gran noticia que hay que oír y es la que le da comienzo a la primera etapa cuando su fe es orientada, porque el mundo cree en muchas cosas. El mundo cree en el adivino, en el agorero, en el horóscopo, en el talismán, en la buena suerte, en el destino, en que si se levanta con el pie derecho le va a ir bien. Hasta cree que no hay Dios. Los demonios también son creyentes. ¿Crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también, pero no se arrepienten. Tiemblan. Entonces, la primera etapa comienza cuando usted oye este evangelio y lo cree. Y lo cree firmemente. Uno le habían dado la imagen del niño Jesús, del pobrecito el Señor en la cruz. No. Él dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Tremendo, ¿cierto? Entonces, Él estaba en la cruz llevando nuestro pecado. La primera etapa, entonces, ¿cómo se llama? La etapa de la convicción. Todo lo que el Señor hizo en la cruz nos muestra la gravedad del pecado. Pecado es grave. Es grave. Le costó a Él la vida. Si usted está en pecado, está grave. Está grave. Créame que lo estoy diciendo porque la Biblia lo afirma. Usted está en pecado, está grave. Entonces, lo primero que hace el Señor es convencerlo a uno de que está grave, que es pecador. Primera etapa. Segunda etapa, la etapa de la perfección. Es la segunda etapa, la etapa de la perfección. Usted no puede perfeccionar a un incrédulo. Si usted perfecciona a un ladrón, cuídese. Cuídese porque le va a hacer el robo perfecto. Los incrédulos no se pueden perfeccionar. Los incrédulos se tienen que arrepentir. Los que van a ser perfeccionados son los que ya han pasado la primera etapa. Nosotros los pastores estamos aquí para perfeccionar santos, no para perfeccionar pecadores. Por eso no le decimos a los pecadores, apórtese bien, sea buenito, no diga mentiras, no se emborrache, no fume, no tome droga. No, no le decimos eso. Le predicamos el evangelio. Y el evangelio produce el cambio. No le predicamos el evangelio. No le predicamos el evangelio sin cambio. Y no le predicamos el cambio sin evangelio. Si usted quiere cambiar, usted tiene que nacer de nuevo. Entonces la etapa de la perfección es la segunda etapa. Esa etapa de la perfección es una etapa muy bonita, porque en la etapa de la perfección el Señor le moldea a uno el carácter. Usted pasa la primera etapa y está listo para que el Señor haga una obra en usted. La esculpa. Que Él esculpa la imagen de Él en usted. Porque habiendo pasado la primera etapa y aún en la segunda no somos perfectos. Pero estamos en el camino
de la perfección. Estamos en las manos del Maestro. Del Maestro. Y Él con el cincel que son los ministros. Aquí hay un cincel. Se llama Rodrigo Gallego. Él es el instrumento de Dios. Y el martillo que es su palabra. El hermano Rodrigo usa el martillo. Y a veces lo golpea uno fuerte. Pero es para bien. Para limarle a uno las asperezas. Si a usted la predicación le llega y le toca y le duele, dele gracias a Dios. Es Dios que está esculpiendo en ti su imagen. Yo tenía un carácter muy fuerte. Reaccionaba muy mal cuando me hacían salir de casillas. Pero el Señor ha hecho una obra en mí. Y ya casi es difícil que me saquen de casillas. Antes era como un fosforito. Y yo decía, el que me la hace, la paga. Sí, era como un fosforito. Mi esposa sabe lo que estoy diciendo. Ella le ha tocado soportar 47 años, 51 de conocer. Ella sabe lo que estoy diciendo. Entonces, la segunda etapa, ¿cuál es la etapa segunda? La perfección. En las manos del Señor, escuchando su palabra, oyendo su palabra. Dice que la palabra tiene el protagonismo en todas las etapas. En la de la convicción y en la de la perfección. La palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, como una espada de dos filos, penetra, parte el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra es el único lector de pensamientos que tenemos, a pesar de la ciencia que ha inventado máquinas para todo. Hay máquinas que leen el estado del corazón, del riñón, del pulmón, del hígado, de los niveles de azúcar. Bueno, hay máquinas para todo. La que no han podido inventar es un lector de pensamientos. Usted se imagina que sacaran una máquina lectora de pensamientos. Yo me compraría una. Y el hermano Rodrigo otro y la pondría en la puerta ya. Cosa que cuando usted entrara, ¡ay! ¿Qué está pensando este hermanito? Lectora de pensamientos. Pero gracias a Dios no van a poder inventar una lectora de pensamientos. Pero tenemos una lectora de pensamientos. Y tenemos un lector de pensamientos. Se llama Jesucristo. Él mira el corazón del hombre. Entonces estamos en la etapa de la perfección. En la etapa de la perfección se va consolidando nuestra comunión con Él. Nuestra relación con Él se va haciendo más estrecha. Porque si algo quiere el Señor es tener una relación estrecha con uno. No una relación superficial. Yo tenía una relación superficial con el Señor antes de conocerle. Pero ahora tengo una relación más íntima y cada vez será más íntima. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no hemos llegado. Y del conocimiento, no hemos llegado. Del Hijo de Dios a un varón perfecto. Entonces, estamos en la etapa de la perfección algunos. Otros están en la etapa de la convicción.
Perfeccionamos nuestra comunión con Él. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestras limitaciones. Sí, las reconocemos. Pero también reconocemos que tenemos a un Dios suficiente, capaz, que suple mis deficiencias, mis debilidades, mis flaquezas, mis temores. Entonces, cada vez conocemos más a Cristo y cada vez nos parecemos más a Él. Porque la senda del justo, esta es la del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tercera etapa, la etapa de la glorificación. La etapa de la glorificación está en el futuro. Y usted dirá, ¿y cuándo se va a dar esa tercera etapa? Bueno, cuando el Señor venga por su iglesia. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya, por el poder por el cual puede asimismo sujetar todas las cosas. Nuestra ciudadanía. Usted tiene una cédula que dice dónde nació. Nosotros ahí tenemos una cédula, la cédula celestial, que dice dónde nacimos. El día que nacimos fue el día que recibimos a Cristo. Fuimos engendrados por la palabra. Ahí nacimos. Naturalmente tenemos una fecha de nacimiento, pero espiritualmente también la tenemos. Ciudadano, nuestra ciudad no es aquí. Yo soy de Ibagué, usted es paisa, mi esposa es bogotana. Bueno, aquí hay de todas las partes. Creo que la mayoría, aquí hay hasta un británico, ¿cierto? Sí, nuestra identificación dice nació en Gran Bretaña. Nosotros nacimos de nuevo y nuestra ciudad no está aquí. La Biblia dice que hubo un hombre que esperaba una nueva ciudad. Abraham, cuyo arquitecto, estas ciudades las han construido arquitectos y mucha gente que se las ha tirado de arquitecto también. Mucha construcción hecha por empíricos, ¿cierto? Pero estas ciudades son construidas por mano humana. Pero hay una nueva ciudad, no construida por manos humanas. Esa ciudad tiene un arquitecto y tiene un constructor. El arquitecto y constructor de esta nueva ciudad tiene nombre. Se llama Jesús, Dios. Entonces esa es la etapa de la glorificación. Mire, cuando usted está en la primera etapa, su alma es redimida, usted es regenerado por la palabra. Pero a usted todavía le falta la regeneración del cuerpo. Note usted que la Biblia dice que ese cuerpo es el cuerpo de la humillación nuestra. Se cansa, se fatiga, se envejece, se arruga, le salen canas, se le cae el pelo, se enferma de coronavirus. Eso es el cuerpo de la humillación nuestra. Pero Él lo va a cambiar. Oiga, créame esto, créalo. No va a ser necesaria la cirugía estética, nada de eso.
No, ese cuerpo no necesitará nada de eso. Esa es la etapa de nuestra glorificación. Entonces, la obra de la salvación en 3 etapas. Número 1, convicción. Número 2, número 3, glorificación. Si lo decimos en tiempos verbales, diríamos que la una tiene que ver con el pasado, lo que Dios hizo. La otra tiene que ver con el presente, lo que Dios hace. Y la otra tiene que ver con el futuro, lo que Dios hará. Ahí está la obra de la salvación. Entonces, cada etapa, aunque se puede definir aisladamente como lo hemos hecho, hace parte de un todo. Como un edificio de 3 plantas que se va edificando. Llamémoslo aquí que es como un edificio de 3 pisos. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Siempre para arriba. ¿Sí? Cimiento. Ese edificio tiene un cimiento. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Él puso la piedra, nosotros empezamos por ser convencidos, hemos superado esa primera etapa, estamos en la etapa de la perfección, pero todo esto depende del Señor. La estabilidad de cada uno de estos niveles con respecto al otro dependen del Señor. La Biblia dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y mire, yo descubrí algo en la carta del apóstol Pablo a Tito, que marca las 3 etapas, como que Pablo lo resume. Y mire lo que dice Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Primera etapa, la gracia de Dios. El evangelio es la demostración de la gracia de Dios. Y luego dice, enseñándonos que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo? Sobria, justa, piadosamente. Esa es la segunda etapa. Y tercera etapa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la gran obra que el Señor comenzó y perfecciona en cada creyente. Todo para honra y gloria de su nombre. El Señor un día va a decir, mire, este es el edificio que yo construí. Me quedó bien hecho. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace bien. ¿Cierto? Entonces nosotros somos ese templo que se está construyendo en 3 etapas. Por eso entonces es que el apóstol Pablo hace un ruego que tiene que ver con una de las etapas. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. El verdadero culto se lo rendimos al Señor las 24 horas al día. Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Entonces, vamos a concluir esta enseñanza.
Y yo les voy a preguntar, esto es una forma retórica para aplicar la enseñanza. Nosotros siempre hacemos preguntas para que usted a partir de la pregunta reflexione. La pregunta lo hace uno reflexionar. La pregunta que les voy a hacer es, ¿en qué etapa estás? ¿En qué etapa te encuentras? ¿Estás en la etapa de la convicción? ¿Estás en la etapa de la... ¿Se me olvidó? ¿O estás en la etapa de... Aquí yo soy desmemoriado. Se me olvida. A los que están en la primera etapa les pregunto, ¿ustedes han aceptado que son pecadores? Díganme la verdad. Porque si no lo has aceptado, hoy puedes hacerlo. Si te arrepientes, te librarás del pecado, la muerte y la condenación. Fíjense que esto no es tan complicado. No te voy a preguntar cuántas botellas de licor te has tomado, no. Ni cuántos cigarrillos te has fumado. Ni cuántas películas porno has visto. Ni cuántas discotecas o carnavales has asistido. No te voy a preguntar cuántas mentiras has dicho. Ni cuánta envidia te ha carcomido el corazón. Ni cuánto odio has albergado en él. No te voy a preguntar si le has fallado a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a la sociedad y a ti mismo. Lo único que te voy a preguntar esta mañana es si te quieres arrepentir. La Biblia dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque antes de conocer a Cristo estábamos en ignorancia. Pero les estoy predicando un Dios que pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y ahora manda. Lo que le voy a decir a las personas que están en la etapa de la convicción o que no han comenzado la etapa de la convicción, es que el Señor les manda hoy, porque la Biblia dice que Él manda en todo lugar. El poblado está ahí. Él manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y mire, Él dijo, antes de ascender, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Él me mandó a mí a predicar el arrepentimiento. Tenemos que predicar el arrepentimiento. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mire, cuando tú te arrepientes, tú naces de nuevo. Pero te falta algo, el perdón de pecados. Y para que el Señor te perdone los pecados, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Así es. Entonces usted está en esa etapa de la convicción. Hoy te puedes arrepentir o ya te has arrepentido, pero te falta algo. Si usted de verdad se ha arrepentido, ¿sabe cuál es la seña de que yo me he arrepentido? No solamente el cambio, por supuesto el cambio, pero dentro del cambio, que es un cambio de manera de pensar. Lo primero que hace un arrepentido verdadero es dirigirse al pastor y decirle, pastor, quiero que me bautice en el nombre de Jesús. Sí, porque eso va a mostrar que yo estoy arrepentido, porque he entendido que soy pecador, que tengo que nacer de nuevo,
pero que mis pecados van a ser perdonados no el día que tú pasas acá a arrodillarte. Ahí naces de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo debe bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Si usted ya pasó adelante y ha comenzado una vida nueva, ahora necesitas solucionar el problema de tus pecados. El Señor ya solucionó el problema del pecado. A nosotros nos toca solucionar el problema de nuestros pecados. El que creyere, regeneración, y fuere bautizado, perdón de pecados, será salvo. Usted puede tener el 50% de la salvación, pero el Señor se la quiere dar completa. No es que usted sea medio salvo, usted tiene que ser salvo completo. Y si ya se arrepintió, a bautizarse en el nombre de Jesús. Estoy hablando con los de la primera etapa. Si quieres, tú puedes usar tu fe para ir más allá de tu realidad. Vea, no le voy a preguntar cuántas necesidades tiene, porque usted me va a decir una cantidad de necesidades. Ni le voy a preguntar cuántos problemas tiene, porque no nos alcanzaría esta tarde para escucharlos a todos. Yo lo que le voy a preguntar es si usted quiere usar su fe para ver más allá de esa realidad. La fe perfora la realidad nuestra y ve agua en un desierto y ve flores en un árbol seco. Yo quiero que perfores la realidad que tú estás viviendo con tu fe, usando tu fe, y veas un mañana mejor para ti. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usa tu fe para ver más allá. Para ver más allá. Para ver un mañana mejor en Cristo. Usa tu fe. Eso quiero decirle a los de la primera etapa. Y usted dirá, ¿y a los de la segunda etapa no les va a decir nada? Sí. A los de la segunda etapa les voy a decir, permanece en Cristo. Mantente en las manos del Señor. No dejes de oír la palabra. No dejes de asistir a las reuniones de culto. No dejes de venir a oír palabra de Dios. Por favor, no lo hagas. Porque tu crecimiento se va a ver retrasado, entorpecido, afectado. Si has pensado en desistir, estoy hablando con los de la segunda etapa, porque te atraen más las cosas de este mundo. Yo le quiero decir que a los de la segunda etapa también se pueden arrepentir. Si usted el mundo lo está trayendo tanto que ya usted dice, yo como que a la iglesia no vuelvo, te tienes que arrepentir. Tienes que cambiar de manera de pensar. Él te quiere limpiar. La sangre de Cristo nos limpia. Él te quiere moldear el carácter. Él quiere limar tus imperfecciones. Y a los de la tercera etapa, ahí estamos todos. Debemos esperar con paciencia la venida del Señor.
la venida del Señor. El que ha de venir vendrá y no tardará. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. El Señor tiene una corona para cada uno. Él esculpió el nombre tuyo en esa corona. Esa es tu corona. La corona nos la va a dar el Señor por lo que hacemos. La salvación por lo que somos. Él te tiene una corona, pero no la vamos a perder. No vamos a permitir que Él borre nuestro nombre y grabe el de otro y se la ponga a otro. Esa corona es tuya.